Pues estando meditando en la palabra en estos días, el Señor me puso en el corazón hablar del campo de la misión. Y vamos a encontrar una lectura que la vamos a leer después, lo voy a hacer al revés que lo haría en la iglesia, en Primera de Crónicas, capítulo 14, versos del 8 al 17. Y hablando del campo de la misión, la primera pregunta es: ¿qué es el campo de la misión? Y las respuestas las podemos encontrar. El campo de la misión es la calle, el trabajo, el colegio, el lugar donde vamos a comprar, un hospital. Y aquí quería pararme un poquito para contarles. En estos tiempos estamos participando de la capellanía hospitalaria y hace unos días estuvimos visitando a mi sobrino en el hospital y allí había otro chico. Este chico se llama Fran. Y mi esposa, pues después de visitar a Víctor en el hospital, el Señor le habló de Fran. Cuando estaba saliendo de la habitación, el Señor le dijo: vuelve y háblale a Fran. Así que le habló de Jesús, le compartió el Evangelio y Fran se entregó al Señor. ¿Quién es Fran? Pues Fran es sobrino del pastor Juan Moisés, de Consuelo Ortiz, y fue algo impresionante porque ella no lo sabía, no sabía que este chico pertenecía de alguna manera a nuestras familias. Así que el campo de la misión está en todo lugar donde nosotros ponemos los pies. ¿Y quiénes son los que van por la misión? Es la segunda pregunta que yo me hacía. Pues los que van al campo de la misión son los que oyen a Dios, los que creen y los que hacen las cosas a la manera de Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice que la fe viene por el oír palabras de Dios, sintetizando un poquito el texto. Y también son los que llaman las cosas que no son como si fuesen. Así que podemos ver que los que van al campo de misión oyen y creen. Y la tercera cosa que podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos en el campo de misión? Pues nos encontramos el enemigo también. Y el enemigo en el campo de misión, él se opone, porque no quiere que se cumpla la misión a la que hemos sido llamados. Así que el diablo también tiene oído que hay gente que cree, y eso somos nosotros. Así que él sabe que hay gente que cree y son ungidos, y a los ungidos el diablo se les planta cara, ¿no? Así que no olvidemos nosotros que en medio de todo eso, de la oposición, de lo que hay en el campo, que es lo más difícil, pues estamos con el Señor de los ejércitos. Y allí algo que no podemos olvidar, y es que tenemos que consultar al Señor. Y en la lectura que hemos propuesto de Primera de Crónicas, vemos a alguien que tuvo que consultar con el Señor y lo hizo por 2 veces. Y luego también hay algo que él aprendió allí, y es que aprendió a hacer las cosas como Dios manda. Y esto tiene una razón, porque unos capítulos antes había pasado algo y no había consultado con el Señor. Y la tercera cosa que tenemos que saber es que en el campo de misión tenemos que desprendernos de algo que hemos sido de alguna manera infectados o que ha sido transmitido en ese campo, ¿no? Y dice la lectura que vamos a hacer ahora que David, de quien vamos a leer, él quemó los dioses que había encontrado en el campo de la misión. Y hay algo que pasó allí, y es que el Señor puso el temor que David tenía, lo puso sobre todas las naciones. ¿Qué creo yo? Que cuando nosotros hacemos las cosas como Dios manda, escuchamos al Señor, consultamos con el Señor, entonces ese temor va a venir sobre todas las naciones. Así que, como lo hemos hecho al revés, ahora vamos a hacer la lectura y lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 14, versos del 8 al 17. Dice la palabra del Señor: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos.
Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perazim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perazim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: para ir a ellos por delante de las balsameras, y así que oigas venir un trueno por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso temor de David sobre todas las naciones. Un tiempo antes, David había hecho algo sin consultar al Señor. Quiso trasladar el arca. Dice la Biblia que por esa razón, por no haber consultado, por no haber hecho las cosas a la manera de Dios, alguien pereció. Y vosotros sabéis. Y dice la palabra que en ese momento David temió al Señor. Así que la pregunta es, ¿cómo es un hombre que era conforme al corazón de Dios? Parecía que no, que algo le faltaba, ¿no? Ese temor. ¿Qué es ese temor? Hacer las cosas como Dios manda. Así que en esta mañana, después de haber compartido la palabra, creo que es el momento de hacer las cosas como Dios manda. Hay que salir al campo de la misión, hay que tomar la tierra que el Señor nos ha dado, hay que creer que nosotros formamos parte de esa misión, que somos los misioneros, hay que escuchar al Señor, hay que obedecer. ¿Y qué va a pasar? Que el Señor va a venir por delante de nosotros, la batalla es del Señor, nosotros somos el ejército del Dios vivo, por lo tanto, el enemigo está completamente vencido. Que el Señor os bendiga en esta mañana.